Pensando en ti. En estos días de tantas enseñanzas concursas, Calvary Chapel Pomona Gardens ofrece un claro estudio de la palabra de Dios. Te invitamos a abrir tu Biblia y participar con nosotros en este interesante estudio. Les dejo con el pastor Fausto Fluker Jr. Por favor, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, lo prometido es deuda y habíamos prometido que el día de hoy continuaríamos con la enseñanza expositiva del Sermón del Monte, verso por verso, aunque el día de hoy nos corresponde ver un cuadro que es difícil de tratar, difícil de tener que mencionar, pero real y necesario. Es acerca del divorcio. Hablábamos anteriormente acerca del adulterio y Jesucristo señala levantando un estándar mucho más alto del que en el Antiguo Testamento se diera a conocer que el que cometiera adulterio recibiera grande castigo. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dice que no es con que una persona vaya y cometa el mismo acto de adulterio, pero basta con que mires a una persona deseándole, ya has cometido adulterio en el corazón. Entonces, es algo que a todos nos deja en una situación de examinarnos y de pedirle a Dios su ayuda y que nos siga limpiando y transformando. Y a la vez Jesús demuestra el énfasis cuando menciona dos casos extremos que si fueran necesarios hay que emplearlos para solucionar el problema este. Y dice, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, quítate ese ojo y arrójalo fuera. Preferible es que vayas al cielo solo con un ojo, que con tus dos ojos vayas al infierno. Y vemos la progresión del pecado. Primero lo visual, que lleva al pensamiento, y del pensamiento al corazón, y luego el contacto. Dice, si tu mano derecha te hace ocasión de caer, dice, córtate entonces tu mano, tu brazo. Y es preferible que vayas al cielo solamente con un brazo y una mano, que con dos manos y dos brazos vayas al infierno. Entonces, debemos entender la magnitud de la importancia que merece el de que nosotros reconozcamos que no podemos continuar una vida holgada de pecado, de dar lugar a la impureza y a situaciones que embarguen una situación que un día vayamos a estar delante de juicio. Y bueno, continúa en el versículo 31 de Mateo 5, Jesucristo hablando en este Sermón del Monte, para tratar ahora el tema del divorcio. Y dice así en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Yo sé que probablemente hay muchas personas que preferirían saltarse estos versículos y no tratarlos en la forma mesurada que es necesario de hacer. Porque inmediatamente vemos que esta palabra no tiene, ambigüedad, es directa, es clara, no hay término medio, o es o no es, o estamos bien o estamos mal. Quiero darles un poquito de trasfondo en cuanto a el porqué de la comparación que Jesús está empleando a manera de contraste. Fíjense en el versículo 21, donde dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y luego lleva consigo el hecho de que una persona que usa su lengua para condenar o para maldecir o para disminuir a alguien su autoestima está haciendo ese mismo acto de dañar a la persona. Y la compara como si fuera el de matar. Luego fíjense el versículo 27, también dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Vean el contraste
en cuanto a la ley, el Antiguo Testamento, y ahora Jesucristo y el nuevo pacto de su gracia y de su sangre. Y luego en el versículo 27, una vez más dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 31, también fue dicho. Entonces todo va en relación a lo que ya antes ha sido dicho, lo que antes ha sido tratado. Entonces tenemos que saber a qué se refiere esta cita. Antes fue dicho. Está refiriéndose al libro de Deuteronomio, el capítulo 24, en donde se diera el caso de que se formulara un papel legal que le llaman la carta de divorcio, en donde los judíos habían tomado cierta modalidad de que si algo no les gustaba de su esposa, entonces pudieran ellos decir, y 3 veces, te divorcio, te divorcio y te divorcio. E iban con el rabí para dar lugar a que él entonces les diera esta carta, papel legal, con el cual ellos pudieran tener derecho a decir, ya estás divorciada. Y fue. Pero llegó a un extremo, hermanos, que si la mujer quemaba los frijoles en la sartén por un descuido, el hombre usaría eso como pretexto, decir te divorcio y 3 veces. O sea, era exagerado el caso. Vean conmigo, por favor, dejando un marcador o dejando su dedo aquí en Mateo 5, y acompáñenme a ver rapidito en Deuteronomio, el capítulo 24, esta porción que aquí se hace referencia de ello, para que veamos bien lo que está siendo dicho, y al punto de la referencia a la cual el Señor Jesucristo hace referencia. Capítulo 24, versículo 1 de Deuteronomio, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué interesante. En donde uno se pone a pensar, ¿qué quiere decir esto? Y probablemente hay muchos quienes optan por hacerse esa pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la interpretación correcta? Y ahí de que cada uno la interprete a su conveniencia y a su propia situación. Volvamos ahora a Mateo capítulo 5 y veamos particularmente algunos de estos detalles que aquí se mencionan. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 24 y lo que Jesucristo está refiriéndose debido a la actitud de los rabíes que habían tomado ciertas libertades en relación con lo que las escrituras decían en verdad. Y este es el gran problema que sucede. Gente interpreta las escrituras así como a ellos les parece y les conviene, así como interpretan lo que alguien más dijo o lo que escuchó por ahí que alguien estaba diciendo. Ellos citaban Deuteronomio 24, los versículos que leímos del 1 al 4, como si el único fin de esta prescripción hubiera sido la de un regular papeleo legal cuando alguien solicitaba el divorcio. Y vemos que no es así. Acompáñenme por un segundo porque vamos a ver cómo estaba esto siendo llevado en una forma errónea. Adelanten las páginas de Mateo a este otro capítulo que quiero que lo vean conmigo porque es importante que todos lo tengamos presente. En el capítulo 19 de San Mateo, el versículo 7. Jesucristo menciona estas palabras. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, Jesús respondiendo les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres
noten, más al principio no fue así. Entonces, el tema aquí es el de la dureza del corazón y vamos a tratar de hacer ese necesario énfasis en reconocer el gran problema que resulta en divorcio o en separación o en infidelidad y asimismo infelicidad también. Leamos desde un principio, versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, noten, y los sanó allí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Señor? Listo y dispuesto a sanar, a predicar y a enseñar. Verso 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, que son los religiosos de entonces, como los hay en el día de hoy también, ¿no? Los fariseos vinieron a él, no tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. ¿Me ayudarían a repetir esta última frase? Lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Repitan conmigo, ¿por qué fue? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vamos a orar. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que nos des a nosotros más de tu gracia para no solo escuchar, pero entender y entendiendo poder poner en práctica, Señor, y poder disfrutar la bendición de obedecer tu palabra y de hacer lo que tu palabra nos dice, Señor. Te ruego pues que tu misericordia sea extensiva a todos nosotros pecadores. Y Señor, vengamos a ti con un corazón contrito y humillado. Y Señor, nos des compasión en el corazón. Nos libre de caer en ese espíritu de religiosidad, de compararse con otros o de juzgar a otros, sino que un espíritu de amor sea el que nos guíe y nos completamente ennoblezca el corazón en medio de tantos problemas, de tanta gente que cometiendo errores y por durezas de corazones se han separado, se han divorciado, se han vuelto a casar y se continúan manifestando tantas obras infructuosas de la carne. Señor, ten misericordia, es lo que hoy te pedimos y te lo rogamos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Y todos los que estamos aquí podemos decir amén. Entonces el punto principal allí es la dureza del corazón. Y el siguiente punto que quisiera mencionar es acerca del perdón. La opción del perdón está siempre al pie de toda situación. Está de escoger si vas a endurecer tu corazón o si vas a perdonar así como tú has sido perdonado. Y el perdón cambia completamente todo el panorama.
No es que una persona esté pidiendo que le venga el mal de la amnesia para que entonces tenga la facultad de no poder recordar aquello que es difícil olvidar. No. Es que no es cuestión de que tú dices, ya me olvidé. No, es que está perennemente y estará siempre en el banco de tu memoria. Y habrán situaciones, por más que tú quieras ya no volver a recordar, pero a veces ciertas acciones o ciertas situaciones van a volver a llamar del archivo de la memoria incidentes que te llevan a volver a revivir esta situación. El trauma, la psicosis, el dolor, el sufrimiento, una herida que no ha sido bien curada y cuánto más de todo ello. Pero Dios tiene un propósito para darnos a todos el perdón y la reivindicación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para que vean ustedes cómo resultan las cosas cuando uno se encomienda a Dios y tiene la fe en el Señor. Había esta pareja que se habían casado y luego de haberse casado, como todo matrimonio, comienza a haber una que otra discusión, una situación que lleva a otra. Finalmente quedó ella embarazada y estaban un poquito avanzados de edad, ella tenía más de 30 años y sabemos que en la medicina los doctores, cuando hay una mujer embarazada después de los 30 años, por primera vez embarazada, siempre están mirando meticulosamente acerca de cuál es el estado del bebé dentro de ese vientre y generalmente van a siempre dar advertencia de que probablemente el niño nazca con síndrome de tener un poquito de retardo, algún asunto anormal, etcétera, y entonces lo que ellos quieren es el de ofrecer la opción de un aborto. Y entonces una persona tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿será así como lo dicen ellos o podrá ser una posibilidad? Pero sin embargo, si Dios nos ha dado este bebé está vivo, su corazoncito está latiendo, ¿cómo voy a yo darle fin a esta vida que Dios escogió darle vida? Entonces la decisión es personal. Lamentablemente hay gente que toma la mala decisión con la cual tiene que vivir el resto de su vida, ¿no? La conciencia de que hicieron un aborto. Dios puede sanar también esa herida. Pero sin embargo, esta pareja, considerándolo bien, hicieron averiguaciones, investigaciones, fueron con el doctor. ¿Cuál es el porcentaje que usted determina que este bebé vaya a nacer con algún síndrome de estar anormal? Y él dice, mira, yo estuve mirando bien y estoy fijándome y sabe una cosa, no es el 50%, ni es tampoco el 70%. El doctor le dijo, es el 100%, su bebé le va a nacer anormal. Tenga conciencia ese pobre bebé que va a nacer en este mundo en forma normal. Dice, abórtelo. Ellos como cristianos oraran y le encomendaran al Señor y con la fe en el Señor dijeron, Señor, este bebé tú nos lo diste y lo vamos a tener en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Este bebé nació. ¿Y quieren saber cómo nació? Nació vivo. Y nació normal. Pero más que normal, nació muy inteligente y brillante este muchacho. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque cuando tú le encomiendas las cosas al Señor, Él obra milagrosamente. No solamente este niño comenzara a crecer rápidamente, pero a sus 8 años de edad, con su mente brillante, percibiendo las cosas en su escuela, en el vecindario, muchas familias sufriendo los estragos del divorcio, la separación, el abuso, la falta de amor. Él comenzó a pensar y al mirar a su papá y a su mamá sentados frente uno al otro en la mesa, le dice, papá, le dice, mira mamá, ¿verdad que es bella, papá? 8 años tiene el niño. Papá, ¿verdad que mi mamá es bella? Y el papá está ahí leyendo el periódico. Oh, sí, claro, hijo, es bella. Papá, dice, ¿por qué no se lo decís? Dile que tu esposa es bella. Imagínese usted que tu hijo te diga, ¿tu esposa es bella? Sí, díselo. Ay, estás bonita, estás bella. No. Y el niño insistió aún más. Dijo, papá, dile que es bella. Ok, eres bella, mi amor. No, papá, ella es tu esposa, ella es mi madre, es bella, díselo. ¿Pero cómo quiere que se lo diga, hijo? El niño de 8 años le dijo, papá, es tu esposa, dile, mírala, acércate, toma la mano, papá, y dile, qué bella eres, esposita mía. Este niño de 8 años, que según el médico debían haberlo abortado, está aportando y ayudando para que un matrimonio sepa estar cultivando el amor. Yo les hago la pregunta a muchos de ustedes. ¿Estamos cultivando el amor en el matrimonio?
Estamos llegando al punto de no solo admirar con el pensamiento, pero aún aflorarlo con los labios, de decirle a tu esposa, qué bella, qué hermosa. Asimismo al oso, al hombre me refiero, que mientras más bello, mientras más feo, más hermoso. Pero es interesante el hecho de que se sepan admirar el uno al otro, que se sepan apreciar el uno al otro, para que alimenten el corazón con el amor que una vez existió y que nació y que pueda crecer. Lo más común es dejar las cosas por un lado y ver que ese amor, en vez de aumentar, disminuya y la costumbre sea lo único que los conlleva a permanecer juntos. Hay muchos casos hoy en día de matrimonios con 25 o 30, 35 años o más, que prácticamente cuando los hijos ya se casaron y se fueron y aún los nietos están lejos, entonces ya ellos no tienen acercamiento alguno y algunos terminan separándose hasta divorciándose. Ya personas mayores, es muy común hoy en día. Lo otro es de que los hijos están cercanos, entonces ya los hijos se fueron, pero están los nietos, y los nietos son los que vienen a la casa de los abuelitos, y bueno, los abuelitos y los nietos, pero no hay una unión en el matrimonio de esta pareja de 20 o 30 o más años de estar juntos. No hay ese romance, no hay ese cariño, no hay ese cuidado, no hay ese aprecio, esa admiración, y debemos de pensar en esto con un corazón sincero. Leemos lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y vemos el peligro que hay en cuanto al adulterio, a la fornicación, en cuanto a las cosas inmorales. Una pareja a quien tuve el gusto de conocer estando ambos solteros, luego en medio de su tiempo de cortejeo y su noviazgo y en medio de lo que era la expectativa de su matrimonio, verlos aumentar en su cariño y buscar ayuda y consejería y buscar de Dios y sirviendo a Dios. Tuvieron una boda hermosa. A los 2 meses de estar casados, este hombre es descubierto que estaba adicto a la pornografía. Y es más, este asunto lo tenía ya por años de atrás, algo constante. Esta situación de la pornografía lo llevara a un impulso carnal de ir a los antros de vicio donde las mujeres se desvisten y bailan y hacen todo este tipo de cosas groseras. Imagínense a esta joven mujer cristiana que se casó con la ilusión y con el amor y con la confianza. Y descubre que no es algo que ocurrió por un desprovisto, por un accidente. No, algo que por años este hombre ha estado practicando y por ello también durante su noviazgo, aún cuando se conocieron, aún cuando estaban ya para casarse, aún en su luna de miel y luego en su primer mes, ha estado este hombre siéndole infiel. Los pastores, sin dudar mucho, le dirían a ella, estás con todo el derecho de divorciarte de ese sinvergüenza, inmoral, pervertido hombre. Es más, está la duda si es cristiano, aunque haya la iglesia, aunque se haya parado a predicar o a enseñar o a hacer lo que sea. ¿Qué tipo de vida inmoral vive este hombre? ¿Y qué tipo de futuro te espera al lado de este hombre? Solamente 2 meses de casado, él ha sido infiel desde antes y también durante y ahora. Por lo tanto, tiene, según la Biblia, todo el derecho a divorciarte. Déjalo, córrelo de la casa y ya no continúa. Esta mujer estaba completamente quebrantada de corazón. Su alma estaba hecha pedazos. Pero en medio de su dolor y de su desesperación, ella acudió a Dios. Y de Dios recibió lo que es lo que usted y yo recibimos. Siempre hay la opción de perdonar. ¿Lo pueden decir conmigo? Siempre hay la opción de ¿qué? Jesucristo estando en la cruz, siendo crucificado, viniendo a los suyos le rechazaron y extendió su amor a toda la humanidad, entre ellos nosotros que no somos judíos. Y siendo el crucificado, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre está la opción de perdonar. En toda relación que tengamos, nuestra relación con Dios, la línea vertical, la relación con nuestro semejante, la línea horizontal, ahí está las 2 líneas que forman la cruz.
La cruz, el mensaje de la cruz. Es el mensaje del perdón, de la reconciliación. El sacrificio que lleva consigo a glorificar el sufrimiento. En el Antiguo Testamento hay un profeta quien, llamado por Dios, su misión era ir y tomar a una mujer impúdica e inmoral, más bien dicho, prostituta, y traerla consigo a su casa y limpiarla y santificarla y casarse con ella. Y él en obediencia lo hizo, hermanos. Después de haber hecho esto él, en obediencia a Dios, esta mujer se sale de la casa y vuelve a hacer actos inmorales. Este profeta va delante de Dios diciendo: Señor, mira lo que esta persona ha hecho, yo he cumplido con lo que tú me has pedido, ¿qué estoy supuesto a hacer? ¿Sabes lo que Dios le dijo a este profeta? Le dijo: ve, búscala y vuélvela a traer y vuélvela a santificar. ¿Qué significa esto? Dios dice: porque así son ustedes, pueblo mío, que yo los he sacado del foso, del cenagoso, yo los he traído de la suciedad del pecado, los he lavado, santificado, los he traído como mi novia, y ustedes me dan la espalda y se van detrás de otros dioses y me son infieles. La historia de Israel es una historia de constante infidelidad y adulterio en la relación con Dios. Por eso es que el matrimonio es tan, pero tan especial. Pablo habla en la carta a los Efesios diciendo el punto de comparación: maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El punto de comparación, el matrimonio, el ejemplo de Jesucristo con la iglesia, nos amó, se entregó a sí mismo. El hombre debe amar a su mujer al punto de sacrificarse completamente por ella. Jesucristo murió en la cruz para pagar el pecado de nuestros pecados, y en su muerte glorifica el sufrimiento. ¿Cuánto fue lo que sufrió Jesucristo? Muchísimo. Cuando nos ponemos a imaginar y algunos a recordar esas figuras gráficas en películas o en fotografías, y cuando uno lee en Isaías que su cuerpo fue desfigurado, su cuerpo estaba descuartizado, bañado completamente en sangre, desfigurado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros fuimos los que mandamos a Jesús a esa cruz. Y por el amor, para perdonarnos, ¿cuánto más nosotros, aprendiendo la lección del perdón de Dios, tenemos la responsabilidad de saber perdonar a quienes nos ofendieran y a quienes nos hicieran daño? En un matrimonio todo se puede perdonar, aunque la Biblia dice: si tal persona cometió adulterio o es inmoral, tienes derecho a divorciarte, pero siempre está la opción: puedes perdonar. Hermanos queridos, Dios nos llama a la reconciliación, es el mensaje de Dios. Lo más fácil, y es lo que todo el mundo en gran mayoría han optado por divorciarse y se vuelven a casar, y luego hay otros problemas, luego están los hijos de ella, los hijos míos, los hijos de nosotros, y una serie de complejas situaciones que llevan a un gran disturbio emocional y trauma en el alma de las personas. Es grande el porcentaje de niños que fracasan en la vida. Y es debido a la ausencia de un padre en un hogar, o la ausencia de una madre en un hogar, o debido a un hogar donde hay un padrastro y una madrastra, y por muy buenos que ellos sean, nunca podrán representar lo mismo. Pero Dios se glorificará al vivir vidas redimidas, en las cuales su Espíritu Santo nos santifique y nos eleve por encima de las circunstancias. En todo tiempo oímos de casos que son tristes. Ayer estuvimos con un grupo de hermanos de la iglesia recibiendo una conferencia, un entrenamiento de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, con propósito de prepararnos para, en un momento de crisis, saber cómo responder y qué actitud tomar, y sobre todo como cristianos, el saber cómo ofrecer esperanza en tiempo de crisis. Y nos imaginamos y decimos: bueno, si viene un terremoto aquí como vino en Japón, ¿no es cierto? O si hubiera algún ciclón que ocurriera, o algún ataque terrorista, o de un ataque
masivo, nuclear y todas estas cosas, y saber cómo es la situación de que debemos de optar. La logística de todos los aspectos, pero sobre todo de la parte emocional y espiritual. Saber cómo lidiar con una persona que tiene un trauma, una persona que ha sufrido una psicosis debido a lo que ha experimentado. Eso es tremendo y eso se suscita en mucha gente y en muchos diferentes lugares. Aquí en la iglesia, el 90% de ustedes viene de tener experiencias traumáticas. ¿Por qué digo esto? Porque es de porcentaje promedio en todas las iglesias. A las iglesias va la gente que ha sufrido, la gente que tiene dolor, la gente que está padeciendo sufrimiento. Esa es la gente que va a la iglesia. ¿Quiénes van a la iglesia? Los que creen estar bien, porque están cegados, están engañados, están en oscuridad y en tinieblas. Y no es hasta cuando llegan a un punto en el cual reconocen su vacío que hay en el corazón, la necesidad de Dios, así como nosotros acudiremos a la iglesia porque es el lugar que el Señor nos ha llamado y donde podemos encontrar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, tú y yo somos la iglesia. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones y congregados todos formamos una familia congruente, unidos unos con otros. Pero el diablo nos quiere desunir, nos quiere separar. El expositor principal, director de este equipo de rescate, que viaja por todo el mundo bajo la asociación de Billy Graham, junto y aliado a muchas otras organizaciones de ayuda en tiempo de crisis, nos cuenta en medio de muchas cosas, tantas historias conmovedoras. Pero el punto es que en la Biblia dice que Jesucristo, mirando a la gente, tuvo compasión de ellas. Y es como tú y yo, como cristianos, tenemos que tener compasión. Hay mucha gente sufrida, mucha gente necesitada. Y si tú y yo los pasamos desapercibidamente, no seremos efectivos para el Señor. Un incidente que él cuenta y es personal, es de su hija. Imagínense ustedes. Qué vulnerable se coloca él al frente de cientos de personas y lo va y lo da en todo el mundo. Su hija estaba siendo atacada por Satanás. Y le vino un fuerte ataque de depresión severo. Y su hija había considerado el suicidarse. La hija de este hombre de Dios. Ellos sentían que había algo que estaba ocurriendo, que el enemigo estaba queriendo introducirse y causar gran daño y perjuicio en este hogar, porque esta familia está sirviendo al Señor. Se pondrían a orar y a ayunar y a buscar de Dios el refugio y la fortaleza en medio de tantas cosas y detalles que él relató. Yo simplemente resumo en decirles lo siguiente, que tuvieron que tomar medidas bastante extensas para proteger a su hija de este acto que ella estaba ya resuelta de hacer, quitarse la vida. Pero lo grotesco, para que ustedes y nosotros nos demos cuenta de cómo Satanás está mirando la manera de destruir. Tenía detalles particulares de que esta joven ya tenía su plan perfecto de cómo suicidarse. Esto lo supieron ellos después del hecho que fue evitado porque Dios intervino. Porque había descubierto que había un veneno de ratas, un frasco grande, lleno, guardado ahí en el depósito del garage de la casa de su padre. Pero es como que el enemigo, ¡fum!, te hace mirar y ¡bum!, ves esto ahí está un frasco de veneno de ratas. Y usted sabe, si usted como humano ingiere tal cosa, aunque no sea rata, igual te vas a morir, ¿sabes todo eso, no es cierto? Ella tenía todo planeado. Y lo iba a hacer una tarde, cuando ella sabía que sus padres estaban en sus ocupaciones de su trabajo, pero que en la noche, escuchen, en la noche iban a traer a todos los jóvenes, que eran como 150 jóvenes de la iglesia, de la comunidad, a su casa, que tenían un jardín amplio, en donde las ramas y la leña que por ahí iban juntando, la iban acumulando para luego hacer una gran fogata y alabar al Señor. Lo siniestro y diabólico de esto es que Satanás le ponía a la mente a esta joven y le dio todos los detalles para que ella llevara el frasco, se envenenara
y cayera allí debajo de todo este tumulto de ramas y de maderas, porque en la noche cuando llegan los jóvenes y no hay quien ahí se apura y va y le echa querosene y encienden la llama, y que en medio de todo eso su cuerpo fuera quemado al frente de sus padres, de los jóvenes de la iglesia. ¡Wow! El diablo quiere destruir tu vida y la de tus hijos y de la familia. Pero sabemos que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Más grande es aquel que está en nosotros que está en el mundo. Y no podemos dar lugar ni por un instante a ceder a cualquier cosa que minimice la realidad de esta situación. Recibimos constantemente notificaciones de personas que conocen amigos en la escuela. El otro día recibimos un mensaje de alguien querido también acerca de esta persona que se corta. Hay personas que se cortan los brazos y para que no se los vean usan mangas largas. Y como personas ya saben, ya tienen historial de que, ¿por qué tienen las mangas largas en pleno verano? A ver, y tienen las marcas. ¿Por qué se cortan estos jóvenes? Muy prolífico hoy en día los jóvenes se cortan. ¿Por qué? Porque el dolor físico, fíjense hasta dónde llega la exageración, el dolor físico de cortarse los brazos o las piernas es un dolor menor que el dolor que tienen en el corazón y en el alma. Y es la manera de cómo ellos mitigar ese dolor del alma, que no saben cómo mitigarlo, haciéndose ellos dolor físico. Y pensando, ¿cómo puedo darle fin a esta vida de martirio y de sufrimiento? Padres divorciados, padres egoístas, padres que no le ponen atención a sus hijos, padres y estos jóvenes están perdidos. Drogas, alcohol, sexo, abuso. Recientemente me compartía mi esposa acerca de una joven que le pedía ayuda para decirle, ¿cómo hago? Porque ellos no lo dicen a nadie y nadie se imagina algo así. Esta muchacha de la escuela se corta, pero ya los brazos no, porque las cicatrices están allí, pero se corta en sus pompis. ¡Wow! Porque ¿quién va a estar revisando en las pompis, no es cierto? Pero tiene todas sus pompis todas cortadas. Y cuando le tocan sentarse, está como que, porque tiene todas sus pompis todas cortadas. Y un día cuando esta joven se dio cuenta, le dijo, ¿y qué pasa? ¿Te duele la espalda? No, y fueron al baño y le mostró, y esta muchacha se puso a llorar. Y dijo, wow, el sufrimiento que hay en los jóvenes. Miren estos jóvenes que están aquí, den un aplauso al Señor por estos jóvenes que están en la iglesia, ¿no? Cada uno de ellos puede venir al frente y contarles historias peores que las que acaban de oírme a mí decirles. Lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en las escuelas públicas. Y nosotros como cristianos aquí dentro de estas cuatro paredes podemos cantar y orar y decir muchas cosas, pero dejar de ser efectivos en la obra del Señor. Y es por eso que mi deseo es que podamos poner en las manos de Dios nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, y reconozcamos lo que la Biblia nos enseña acerca de todas las cosas. Para tarea simplemente vean en 1 Corintios capítulo 7, en donde Pablo habla acerca del matrimonio, habla acerca de aquellos que están solteros, habla acerca de las doncellas, habla acerca de los jóvenes que no se han casado, y habla acerca de los matrimonios y aquellas personas que estando casadas están descontentas. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que siguen llegando, hermanos. Cada una de estas vidas representa todo un historial, por lo cual Jesucristo vino a este mundo a morir. Y la responsabilidad tan grande que estriba en el corazón de todo hombre, toda mujer y todo padre que ha traído estos hijos. Por eso yo les pido con todo mi corazón que nos unamos a orar y a pedirle al Señor su ayuda para que el Espíritu Santo haga una obra grande. Para terminar, vean rápido en Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, estamos estudiando los días jueves. En Primera de Reyes, la vida de Elías, de Eliseo, estamos yendo despacio, mirando los diferentes acontecimientos de entonces, pero
esta porción, leyéndola, llamó mi atención y quiero señalarle dos versículos. Primera de Reyes, capítulo 20, fíjense por favor, está hablando acerca de Ben-Hadad y Acab, el rey de Samaria, el rey de Israel. Ellos hacen un convenio en donde vemos nosotros que hay prácticamente el de no hacerle caso a lo que Dios le ha dicho. Y fíjense lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34, cuando Ben-Hadad y Acab hacen un convenio. Y nos preguntamos si tú y yo hacemos convenios con gente o en cosas que Dios no nos ha mandado que hagamos. Y el profeta de Dios que Dios manda que cumpla una tarea, y todos ustedes son profetas de Dios. Y luego el versículo 40, este versículo quiero que lo vean conmigo, 1 Reyes 20, 40, fíjense lo que dice. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Yo quiero llamarle la atención a todos ustedes que andan muy ocupados en una y otra cosa. Ustedes como cristianos son profetas de Dios. Conocen la verdad, conocen la Biblia. Están supuestos a compartirla. Están supuestos a dársela a otros, a hablar del Señor, compartir de su fe. Pero están muy ocupados en una cosa y en otra. Muy ocupados para venir a orar el día martes. Este martes teníamos el salón donde oramos lleno completamente. Yo dije a los que estaban allí, si todos ustedes se comprometen a volver el próximo martes a la oración y todos traen a un invitado por lo menos, obviamente no podremos caber en ese lugar, tendremos que trasladarnos al nuevo lugar que estamos construyendo allí, y si aún más todavía el fuego del Señor aumenta, no vamos a caber en el nuevo salón tampoco, vamos a tener que venir al santuario. ¿Cuántos quisieran ver algo así? Denle gloria al Señor en esta mañana. Hay poder en la oración. Pero andamos muy ocupados, ¿verdad? Por aquí y por allá, y con muchas excusas que te están deteniendo de venir a la oración, de vivir la experiencia de orar juntos, unos por otros y unos con los demás. Una vez más, vean este versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Dios te ha dado a ti una responsabilidad de cuidar. Pero si te ocupas de muchas cosas, va a venir la situación que va a llevar el perder aquello que tú tenías. Ocupado en una y otra cosa. Escúchenme, por favor, para terminar. ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida como hombre, como mujer, casado, soltero? Según la comisión que Dios nos ha dado, estamos cerca del final. Los últimos tiempos, ¿qué vas a escoger hacer? En nosotros está el escoger. ¿Vas a venir más a la iglesia? ¿Vas a leer más la Biblia? ¿Vas a servir más al Señor? O lo contrario, vas a venir menos a la iglesia, vas a servir menos al Señor y te vas a distraer en muchas cosas, pero al final, ¿en qué va a terminar todo? Es tu decisión. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué decisión vas a tomar? No es por ignorancia, porque ya estamos puestos en aviso. Sabemos las consecuencias de la desobediencia. No endurezcas tu corazón. Por la dureza del corazón ocurren muchas situaciones tristes. O el pensar es que no nos importa, sería inconcebible. ¿Cómo que no te va a importar? La vida de tus seres queridos, tu esposa, tu matrimonio, ¿cómo que no te va a importar? Las estadísticas son más del 60% de matrimonios terminan en divorcio. Si no te apuras en ver, en cuidar y en proteger, ¿en qué va a terminar tu matrimonio? O tus hijos, tu familia. Hermanos, no fue por falta de habilidad. Me pongo a pensar gente que camina distancias lejanas para poder llegar a un lugar donde predican la palabra de Dios. Personas que están ahorita postrados en una cama, en un asilo de ancianos, en un hospital, no tienen la habilidad de poder venir a la iglesia. Ese no es el caso tuyo, ni el de muchos otros, que simplemente escogen hacer algo que es no hacer nada y quedarse en casa en vez de ir a la iglesia y de acudir al llamado de Dios y de hacer lo que Dios nos llama a que hagamos. Muchas distracciones, y las distracciones nos desvían de nuestras responsabilidades. ¿Vieron estos jóvenes que entraron? Hagamos de ellos nuestra tarea y responsabilidad de amarlos. De amarlos no de palabra ni de lengua, pero de hecho y de verdad. Orar por ellos, conocerlos a ellos. ¿Saben ustedes las veces que he tengo la oportunidad de hablar con uno, con dos y preguntarle? Y saben ustedes, una gran cantidad de niños y de jóvenes aquí y en otras partes están sufriendo.
Están sufriendo. Y hay muchos problemas en los hogares y matrimonios cristianos. La decisión está en cada uno. El pecado ofrece placer temporal, pero acuérdense, es todo lo temporal. No vale la pena. Dios nos da autoridad y poder sobre el diablo. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Y ese incidente que les conté de la hija de este pastor, quizá puede ser un ejemplo de tantos otros más que hay alrededor. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Si no estamos velando en oración, intercediendo por los hijos, intercediendo por los nietos también. Por eso hay que fortalecernos y hay que considerar muy de cerca qué es lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Versículo 22, fíjense aquí, del capítulo 20, Primera de Reyes. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Aquí estuvo la advertencia. Y para nosotros también. Lo de Japón está todavía latente el caso. Recibíamos recientemente de la asociación de Billy Graham el informe de que la situación se está empeorando. Ya no hay agua potable en lo absoluto, solamente el agua que están llevando en botellas, y esto es un imposible poder saciar la sed de millones de gente así. Las epidemias, la contaminación de irradiación está fuertísima. ¿Qué va a pasar? Y este es un ejemplo de un segmento de lo que es el resto del mundo, hablando de Japón. En cuestión así, de un momento y otro, la fuerza del océano, la fuerza del agua, la fuerza de los vientos que destruye. Y uno dice: ¡wow! ¿Qué estamos esperando para reaccionar ante lo que nuestros ojos están viendo? Y no es una película, no es cinematografía, no son gráficas hechos en computadora, es la realidad de lo que ha sucedido allá. O queremos esperar que ocurra aquí y luego estar llorando sin esperanza y sin saber qué hacer. No, ahora es el tiempo. Lean otra vez. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Le digo a cada uno de ustedes, varones, que son rey de sus casas. Amén, hermanos. Cada hombre, rey de su hogar, rey de su familia, sacerdote de tu hogar, de tu familia. Ve, fortalécete y considera y mira lo que has de hacer. Porque de aquí a un corto tiempo las cosas van a cambiar. Van a ser mucho peores de lo que son ahora. Fortalécete, considera y mira y ves lo que han de hacer. Inclinen sus rostros, por favor, vamos a orar.